No existe una ideología que se pueda aplicar de manera pura en ninguna parte del mundo, ninguna ideología. Y por supuesto tampoco el liberalismo, ¿no? Ser liberal es casi ser miembro de una secta. ¿Qué tal amigos? Soy César Morales, Huerta Mercados. Estoy en la conducción de la entrevista por la Fundación Libertad. Me acompaña en esta entrevista Víctor Augusto Ayacuriaga. Víctor, Muchas gracias y encantado de acompañarlos el día de hoy. ok, el día de hoy tenemos el honor de tener la entrevista con el profesor Francisco Belaúnde Matosiani, analista político, internacionalista, abogado de profesión y docente universitario, tanto de la Universidad San Ignacio de Loyola como también de la Universidad de Lima. Bienvenido, Francisco. Gracias César por la invitación. Bueno, Francisco, queríamos participar a todos los oyentes y a todos los que comparten con nosotros los podcasts y también las entrevistas que hace Fundación Libertad, con respecto, en este caso, a la situación del Perú en el contexto internacional. Francisco, se habla hoy que estamos viviendo un nuevo orden mundial generado por el surgimiento de importantes avances de China, ¿no? En sus relaciones internacionales, ¿no? Que hoy se encuentra catalogado como la segunda economía más importante del mundo, ¿no? Su repunte en la tecnología, la innovación tecnológica, así como su poderío militar, ha contribuido, digamos, a este repunte, ¿no? En el ámbito internacional, ¿no? Eh, a la caída del muro de Berlín, digamos, eran dos potencias, en este caso era Estados Unidos, Rusia, pero a la caída de este muro, digamos, de Berlín, se suscita, digamos, el poder netamente de Estados Unidos, ¿no? Ya la Unión Soviética fue desmembrada, pero poco a poco, digamos, ha ido retomando este bipolarismo nuevamente, que aparentemente podría haber sido Rusia, digamos, con este nuevo poderío que tiene militar y económico, pero aparentemente China la ha repuntado, ¿no? Por el tema económico. Este neoliberalismo, digamos, económico, pero continúa con esta política, digamos, de orden cerrado, ¿no? Entonces, mi pregunta va si realmente hay una bipolaridad actualmente entre Estados Unidos y compartida con China, ¿no? Bueno, en parte sí, en parte sí, ¿no? Ahora, en realidad es un poquito más complejo porque así como hoy hay China y Estados Unidos son, digamos, la principal rivalidad que existe, también hay potencias medianas que están buscando tener bastante protagonismo en determinadas regiones, ¿no? En el Medio Oriente, Arabia Saudita, claramente, también Turquía, ¿no? El propio Emiratos Árabes Unidos, que tiene cada vez más una influencia, ¿no? Incluso en África, en otros lugares. Brasil, que pretende también jugar un rol. Y claro, el caso de Rusia efectivamente está ahora un poco con los problemas que tiene la guerra de Ucrania, pero evidentemente es una potencia nuclear a la par que Estados Unidos. Entonces sí, se podría hablar de una especie de mundo que no es unipolar como imaginaron algunos norteamericanos cuando se derrumba el muro de Berlín y pensaron que iba a ser pues un predominio de Estados Unidos, ¿no? Eh, Al final pues no ha sido así y lo que tenemos ahora efectivamente es un mundo bastante más diverso, pero dominado efectivamente en esta competencia entre China y Estados Unidos. Todavía China no está al nivel de Estados Unidos. No hay que olvidar que la economía norteamericana es mucho más grande todavía que la China, incluso a nivel de gastos militares. Si uno junta los gastos de los siguientes países de gastos militares, los 3, 4 países que están después de Estados Unidos, no alcanzan al gasto militar norteamericano. Y China, claro, tiene la ambición de convertirse en la primera economía mundial, que era un poco lo que muchos estaban previendo, pero con los problemas que está ahora enfrentando China, ya muchos dicen que eventualmente eso no se va a producir y que Estados Unidos seguirá siendo la primera economía del mundo bastante más tiempo de lo que se pensó en su momento, ¿no? Y en esa línea, digamos, ¿cómo queda Rusia, ¿no? Siendo
inicialmente una potencia mundial con los soviets, ¿no? Y que después, digamos, pasar a ser solamente Rusia y ahora, digamos, tener una preponderancia mundial con este desarrollo tecnológico de armas, quizás algunas retenciones con respecto a la economía, pero tiene este problema de la guerra con Ucrania. Sí. ¿Cómo queda en el contexto Rusia realmente en la situación mundial? A ver, hay que ver que efectivamente que después de la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, Rusia perdió mucha influencia, ¿no? Y justamente lo que Putin quiso efectivamente es volver a darle a Rusia el lugar que había perdido tras la caída del muro de Berlín. No olvidemos que para él dijo expresamente, ¿no?, que la caída de la Unión Soviética va a ser una gran catástrofe. Y el que es ultranacionalista lo vivió muy mal. Entonces, él efectivamente hizo una labor de darle nuevamente a Rusia un poder, ¿no?, devolverle en buena parte el poder que tenía, y en particular, por ejemplo, a nivel de Fuerzas Armadas, ¿no? Él propició, gracias al dinero de las ventas de petróleo y de gas, logró finalmente repotenciar las Fuerzas Armadas, ¿no? Y en fin, pero claro, es un país que de todas maneras nunca llegó a ver, la Unión Soviética tenía bases en varios lugares del mundo, cosa que, y además influencia militar y todo, cosa que todavía no ha recuperado, ¿no? De alguna manera ha recuperado parcialmente, ¿no?, a través de en Siria, que tiene la única base rusa que no está en un país ex Unión Soviética, ¿no? Y a través del grupo Wagner, ¿no?, el famoso grupo Wagner, que ahora está descabezado, pero que es un grupo que tiene influencia en la República Centroafricana, que está en Sudán, que está en Egipto, que está también ahora en Mali, ¿no? Entonces, es de manera indirecta, Rusia ha adquirido influencia a través de este grupo de mercenarios, ¿no?, que es más que eso, porque incluso es un conglomerado financiero, minero, ¿no? Entonces, Rusia sí logró recuperar parte, ¿no?, parte de la influencia que tenía en su momento. Y en África hay que ver que efectivamente sigue avanzando, ¿no? Ahorita se acaba de producir un golpe de Estado en Níger y los partidarios de los golpistas han salido, por supuesto, a pedir la salida de los franceses y al mismo tiempo a darle vivas a Rusia, ¿no? Entonces, además, su propaganda es muy intensa, ¿no? Y entonces, de alguna manera han podido avanzar. Pero por otro lado, la guerra les ha hecho perder mucho peso, ¿no? Ahora cada vez más dependen de China, ¿no? Cada vez más la economía rusa está dependiendo de China y en los países de Asia Central ha perdido peso y hemos visto ahora en el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán por el enclave de Nagorno-Karabaj, Rusia ha quedado descolocada. No ha servido de mucho su intervención. Entonces sí, está perdiendo muchísima influencia en las partes que eran de influencia rusa tradicional, ¿no?, que eran sobre todo la antigua Unión Soviética y del imperio ruso antes, ¿no? Ya que tocaste el tema del grupo Wagner, ¿cómo le conviene o qué ventajas o desventajas tendría la participación, digamos, del grupo Wagner con respecto a estos conflictos, ¿no?, con respecto, digamos, a la política de Putin? Para Putin era muy práctico porque finalmente es verdad que Rusia ayudaba financieramente a ese grupo, ¿no? Les entregaba armas, cantidad de armas, pero para Putin era muy práctico porque podía decir: yo no tengo nada que ver con lo que están haciendo, ¿no? Entonces, siempre decía, en un inicio incluso decían: ¿Grupo Wagner? ¿Qué es eso? ¿Qué cosa es? ¿No? Y le eran muy prácticos. Cualquier cosa, no tengo nada que ver. Bueno, ahí sí hay un grupo de mercenarios, porque además la ley rusa prohíbe los grupos de mercenarios. Eso es lo más gracioso de todo, ¿no? Y sin embargo, ahí estaba y él decía: no existe, ¿no? Recién, hace año y medio, es que el propio Prigozhin inaugura unas oficinas a todo meter en San Petersburgo, el grupo Wagner, y de manera oficial, ¿no?, se dice que existe pues un grupo Wagner, ¿no?, que en realidad son básicamente un montón de empresas, ¿no?, tanto a nivel de mercenarios como de mineras y todo lo demás, que es un conglomerado, ¿no? Y se admite efectivamente el grupo Wagner, que existe un grupo Wagner. Y para Putin es perfecto, porque claro, dice: yo no tengo nada que ver, ¿no? Ahora, al fallecer Prigozhin, digamos,
¿qué ventajas o qué desventajas tendría, digamos, el régimen de Putin? Lo que pasa es que ahora Putin, claro, ha visto que eso era peligroso, ¿no? Peligroso para su propio régimen, que Inclusive hubo, digamos, un intento, un efectivamente, intento, por eso es que muere finalmente claro. Prigozhin. Claro, supuestamente murió en un accidente, pero todo el mundo creo que está convencido que ha sido asesinado, ¿no? Evidentemente ha visto que es muy peligroso, ¿no? Que dejar que un grupo como este crezca tanto. Y ahora entiendo que se ha convocado a un ex dirigente del grupo Wagner que se peleó con Prigozhin, o se apartó antes de la rebelión. Entonces lo han convocado, aparentemente no se ha dicho oficialmente, pero sí sería la persona que tomaría el control de ese grupo. Entonces, lo que claro, como es un grupo que sí le sirve a Rusia en términos de influencia, sobre todo, pues quieren que esto continúe, ¿no? Y vamos a ver si efectivamente es esa persona que han convocado, porque de alguna manera lo que no quieren es que el grupo desaparezca necesariamente, porque es una herramienta. Es más, en República Centroafricana no solamente es un grupo de mercenarios, que además comete atrocidades y también y le pagan con minas y cosas por el estilo, sino que son asesores del gobierno. Y muchas decisiones del gobierno las toman los asesores. O sea, parece casi, se podría hablar casi, no totalmente, ¿no? Pero en parte de un especie de co-gobierno Wagner y el presidente de la República Centroafricana, ¿no? Ahora pasando a Latinoamérica, ¿cómo evalúa usted el futuro a corto, mediano y largo plazo de este continente? Bueno, en ese contexto, pues, a ver, América Latina no es que pese mucho, ¿no? A nivel global, finalmente. Para Estados Unidos ha sido importante en la época de la Guerra Fría porque lo que quería Estados Unidos era evitar que el comunismo se expanda, ¿no? Entonces, por lo tanto, había intervencionismo norteamericano, por ejemplo, ayudando a los contras en Nicaragua o propiciando golpes de Estado en Guatemala y también, por cierto, en Chile con Pinochet. Ahora, tras la caída del muro de Berlín, pues el interés en América Latina por parte de Estados Unidos pues ha disminuido bastante, ¿no? Sin embargo, ahora ha crecido nuevamente. ¿Por qué? Tiene que ver con la presencia china, ¿no? Estados Unidos, como por cierto también en Europa, están preocupados por la influencia cada vez mayor de China a través de la economía y están buscando nuevamente voltear la mirada, ¿no? Entonces, están propiciando, hay visitas de funcionarios norteamericanos, también están proponiendo inversiones en América Latina, ¿no? Pero claro, el problema está que al final la actualidad mundial les gana a los norteamericanos. El tema de la guerra de Ucrania digamos, concentra mucho su atención. También el tema, por supuesto, de China. Y ahora en Medio Oriente, que ellos un poco querían apartarse de Medio Oriente porque ya Estados Unidos se ha convertido en el primer productor de petróleo, entonces ya no tienen tanta necesidad en Medio Oriente, pero han tenido otra vez que involucrarse por el tema del petróleo, no tanto porque ellos necesiten tanto, sino por el precio mundial del petróleo, ¿no? Que tiene un impacto en el precio de la gasolina en Estados Unidos y tiene efectos internos en la política norteamericana. Y también porque está negociando con Arabia Saudita para que Arabia Saudita reconozca a Israel. Entonces América Latina, ellos han querido acercar, Biden quiere, ¿no? Tiene mucho conocimiento de América Latina, quiere, pero le falta pues el tiempo. Entonces no tiene mucho peso. Entonces América Latina lo que puede hacer ahora básicamente es eventualmente aprovechar que las cadenas de producción se quieren alejar un poco de Asia, de China, ¿no? Por el tema de hacer la rivalidad, ¿no? Y acercar la producción industrial a Estados Unidos. Sea Estados Unidos, sea México, o incluso aprovechar en América Latina, que podríamos aprovechar eso para eventualmente tener una industria que podría suplir a Estados Unidos, ¿no? Sí, Francisco, se habla actualmente a nivel mundial de estos discursos radicales, ¿no? Tanto de izquierda como derecha, que de otra forma, digamos, influyen en la población joven o a la población que se encuentra un poco descuidada, efectos del Estado, etcétera, ¿no? Y estos, digamos, generan, digamos, una bipolaridad a veces, ¿no? Un radicalismo tremendo. En el caso de Latinoamérica se está produciendo ya en algunos países, Argentina, ¿no? Acá en el mismo Perú, en el régimen pasado. ¿Y cuál sería el futuro de ello, ¿no? O sea, ¿afectaría a la democracia?
digamos, estos sistemas políticos débiles han obligado de otra forma a que estos surgimientos, estos grupos, comiencen, digamos, a incrementarse para, digamos, llegar a ser sistemas inclusive sistemas, ¿no? Sí, claro. Yo creo que la democracia en América Latina, como no solamente en América Latina, en el mundo en general, el propio Estados Unidos está en serio riesgo por esta polarización, ¿no? Polarización entre derecha e izquierda, donde el centro pierde protagonismo y entonces la gente toma posiciones blanco-negro, ¿no? Entonces estamos viendo efectivamente en varios lugares que surgen a la izquierda o a la derecha gente muy radical. En Argentina Milei, en Brasil Bolsonaro, acá en el Perú surgió Castillo, ¿no? Aunque es verdad que el llamado chavismo perdió mucho impulso, ¿no? No le fue mal, no le fue bien, quiero decir, a estos gobiernos una vez que los precios de materias primas sobre las cuales ellos se sostenían comenzaron a bajar, ¿no? Pero efectivamente ese es un riesgo, ¿no? Que finalmente esta polarización hace que ganen los más radicales, ¿no? Y esto estamos viendo situaciones en que finalmente las instituciones están, digamos, siendo atacadas, incluso a nivel de encuestas, ¿no? Entiendo que según una encuesta reciente, me parece que en América Latina la mayoría, una parte importante de los jóvenes considera, no la mayoría, pero una parte importante de los jóvenes considera que en realidad es mejor una dictadura que la democracia. Y son jóvenes. Sí. Entonces ahí, y los partidos han perdido mucha legitimidad, la gente está ya, al final dicen ya, lo que venga, no importa, ¿no? Y si es una dictadura, mejor, más aún en un contexto en que a la crisis económica, la pérdida de legitimidad de los partidos, se suma el problema de la delincuencia, los crímenes organizados. Por supuesto, le permiten a gente como Bukele y a otros ofrecer sus recetas que están, por supuesto, reñidas con la democracia, ¿no? Víctor. ¿Qué opinión se merecen los liderazgos en América Latina en el contexto, en el ambiente de crisis política, económica y de seguridad? Bueno, justamente, ¿no? En un contexto de que la gente está harta de los políticos, entonces ser líder político ahora es mucho más difícil que antes, ¿no? Antes había la legitimidad de los partidos, entonces estaba, por supuesto, el líder del partido, pero habían otros dirigentes que también tenían peso, lo hemos visto acá en el Perú y en varios otros países, ¿no? Ahora los políticos en general han perdido mucha legitimidad, entonces ser líder ahora no es tan fácil. Entonces tiene que ser mucho más demagogo, mucho más básico, porque más ahora la gente lee menos, la gente finalmente recurre digamos, a posturas mucho más elementales, ¿no? Poco elaboradas. Entonces no es tan fácil. Entonces tienes que plegarte. Es verdad que el populismo, la demagogia siempre ha existido, no es una novedad. Pero ahora me parece que con el tema del desarrollo de las redes, donde todo es, la gente se expresa en unas cuantas palabras, ¿cómo se llama? En Twitter, que ahora se llama X, ¿no? Entonces es mucho más básico. Entonces los liderazgos que hay ahora pues son liderazgos muy agresivos, ¿no? Muy agresivos, y que no es, digamos, que más de corte autoritario. Ese es el problema, ¿no? Los liderazgos que hay ahora son el de Bukele, el de Milei, el propio Bolsonaro, o Castillo, pero Castillo en realidad era un tipo muy débil, ¿no? Que yo casi de casualidad, ¿no? O sea, pero otras personas como Petro, ¿no? Petro en Colombia, que es un ex guerrillero y obviamente tiene el chip autoritario metido en la cabeza. O AMLO en México, que es otro autoritario. Entonces los liderazgos ahora no son liderazgos democráticos como podían haber antes, ¿no? Son liderazgos realmente autoritarios y eso es lo preocupante. Francisco, ¿cómo evalúas actualmente la gestión del gobierno con relación a su política internacional, tanto en el ámbito regional, ¿no?, como en la comunidad internacional? Dado que el Perú, ¿no?, ya recibió en último agosto la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico y la misma presidenta de la República ha viajado a Brasil, ¿no?, a la cumbre de la Organización de Cooperación Amazónica y en estos últimos días ha estado en Nueva York, ¿no?, en la ONU, ¿no?, dando su discurso de orden, ¿no? Entonces, ¿cómo se entiende, digamos, esta
repunte, se puede decir, o influencia que tiene Perú o quiere tenerlo a nivel regional, ¿no? Lo que pasa es que la imagen del Perú está muy afectada, ¿no? Para empezar, en temas económicos ya no somos la estrella que éramos antes, ¿no? Estamos viendo que las inversiones privadas han bajado muchísimo y estamos en una situación de, ya antes estamos por arriba del promedio del crecimiento a nivel general y ahora estamos abajo del promedio. Entonces ya no somos la estrella y eso nos afecta bastante y obviamente obedece en buena parte también a razones políticas. Y el gobierno de la señora Boluarte tiene un serio problema y es que sin duda tiene un origen legítimo porque la transición ha sido constitucional. Claro, obviamente hay gente como Petro o AMLO que dicen otra cosa, pero en fin, pero el problema no va por ahí. Pero es un gobierno que tiene una mala imagen porque por los muertos, ¿no? Por los muertos en las protestas, porque es inédito, casi inédito, que en un país en principio democrático mueran en tan pocos días alrededor de 50 personas por la represión, más otras por víctimas digamos, de los bloqueos, ¿no? Pero que hayan muerto por la represión en tan poco tiempo, eso es inédito, es inconcebible en un país democrático. En otros países incluso hay tomas de aeropuertos, pero no hay muertos, ¿no? Hay heridos eventualmente. En Chile han habido muertos a lo largo de varios meses, 30 muertos a lo largo de varios meses por las protestas que hubo. Pero acá han sido pues casi 50 en un mes. Entonces eso se puede dar todas las excusas que se quieran, pero no es normal. Entonces eso mancha al gobierno de Boluarte, ¿no? Es una mancha que no se puede sacar. Entonces ella está desesperada por decir que yo tengo aceptación internacional. Y por eso es que ha dado esta norma a través del Congreso que le permite viajar, ¿no? Y decir que aun cuando no hay vicepresidente, ¿no? Y dice que ya puede despachar desde afuera. Eso que ha sido cuestionado por varios constitucionalistas que dijeron que en todo caso se debió haber modificado la Constitución, se hizo a través de una ley. Entonces la señora está desesperada viajando, busca aparecer en las fotos, e incluso cosas grotescas como se toma una foto con Biden y aparece en Twitter, ¿no? Diciendo Correcto. que estuvo una reunión con Biden. No, pues, una cosa fue un saludo, ¿no? Entonces no tiene sentido. Entonces la señora quiere viajar como sea, aparecer en la foto, ¿no? Y ahora pues ha previsto un viaje efectivamente a Europa, se va a Alemania, ha aceptado una invitación de una organización que tiene que ver a América Latina con Alemania, en Stuttgart me parece, o en otra ciudad, creo que es ahí en Stuttgart, parece. Entonces aceptó una invitación porque nunca habían invitado al Perú antes. Entonces han invitado al Perú, entonces ella aprovecha y dice, yo acepto, ¿no? Me voy. Pero no se va a reunir con el canciller de Alemania, con el que también tuvo un encuentro furtivo, ¿no? en Nueva York, ¿no? En una ceremonia por el 50 aniversario de la integración de Alemania a las Naciones Unidas, ¿no? En ese caso, lo normal era que se reuniera con el canciller de Alemania. Recordemos para el público que en Alemania el canciller no es el ministro de Relaciones Exteriores como acá. Correcto, en otros países, sino que en Alemania se designa al que tiene el rol de primer ministro, ¿no? Ese se llama el canciller. Entonces, lo normal es que ella se hubiera reunido con el canciller, pero al final ha conseguido con las justas una reunión con el presidente de Alemania. Pero en Alemania, con un régimen parlamentario, con la mayoría de Europa, El canciller digamos, el presidente es una figura protocolar, simbólica, no tiene Correcto. poder. Entonces, bueno, premio consuelo. Es premio consuelo, ¿no? Se va a Italia para una reunión de la FAO, entonces dice, bueno, se reunía también con la primera ministra, la señora Meloni. No, señor, se va a reunir, creo que ni siquiera, no sé si va a tener una reunión con algún funcionario del gobierno italiano. Ahora, digamos, si en su agenda, supongamos que en su agenda estaban, digamos, predestinadas estas reuniones con los altos mandatarios, sean canciller de Alemania, digamos, la primera ministra, digamos, de Italia, digamos, los jefes de gobierno, básicamente. Sí, claro, ¿no? claro. Y esto no se ha dado, quiere decir que algo está funcionando en Cancillería mal. Yo no creería ni siquiera, yo creo que la Cancillería hace lo que puede, pero lo que pasa es que la señora, a ver, estos países europeos, por razones de Estado, Alemania en particular, que tiene una relación de cooperación muy intensa con el Perú, y esos países quieren mantener una relación ¿por qué? Porque además hay el tema también chino y todo lo demás. Entonces, quieren mantener en general, en lo posible, buenas relaciones con todos los países de América Latina, ¿no?
Y entonces, con el Perú, en el caso de Alemania, hay una relación de cooperación muy intensa. Se acaba de celebrar los 60 años de la cooperación alemana en el Perú. Entonces, ellos no ven tanto no ven tanto quién es presidente, sino lo que quieren, incluso lo hacían con Castillo, es mantener esos buenos vínculos con el Perú. Pero la señora, pues, obviamente para muchos no es, a ver, por ejemplo, para Boric, ¿no? Boric se reunió efectivamente con la señora Boluarte en Nueva York, incluso a pedido suyo. Pero obviamente Boric tiene una visión muy crítica a la señora Boluarte. Es más, en la cumbre de la CELAC que hubo en Argentina, él tuvo una crítica muy fuerte contra la represión y los muertos, ¿no? Incluso eso hizo que el Perú llamara al embajador de Chile acá en el Perú para expresarle su protesta, ¿no? Entonces, sin duda, Boric no tiene ninguna simpatía por Boluarte, pero se reúne con ella. ¿Por qué? Porque es importante para Chile mantener buenas relaciones con el Perú, y en este momento efectivamente son muy buenas. Tan es así que Chile ayudó al Perú a finalmente poder asumir la presidencia de la Alianza del Pacífico. Entonces, para Chile es muy importante mantener ese buen vínculo con el Perú. Entonces, por razones de Estado, aceptan reunirse cuando no queda otra con la señora Boluarte. Pero si no tienes esa razón de Estado que te obliga a reunirte con ella, no te reúnes. Así de simple. La diferencia de la agenda bilateral que tenía el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, que por lo que se decía en las redes tenía como 6 reuniones bilaterales, con la de la señora Boluarte, era abismal. La señora Boluarte con la justa se reunió con el presidente de Paraguay y con el presidente de Chile, nada más. Los demás fueron encuentros furtivos, ¿no? Un saludo y se acabó el tema. Entonces, creo que más allá de lo que pueda hacer la Cancillería, finalmente no es Superman. Entonces, hace lo que puede. Algunos dicen que la canciller no tiene el nivel, yo no voy a entrar en esa discusión. Lo que sí sé es que la tiene en todo caso bien cuesta arriba. Y creo que cualquier canciller le habría sido muy difícil en estas condiciones hacer que Perú tenga, que la presidenta pueda reunirse pues, con los jefes de Estado en general. ¿Cuáles son algunas recomendaciones que usted tendría para los jóvenes que están buscando incursionar en la política y en especial en los jóvenes liberales, ¿no? Bueno, primero efectivamente eso, ¿no? Involucrarse, ¿no? Porque ahora mucha gente ya no quiere saber nada con la política. Pero claro, cuando hay gente que no se involucra, se deja el espacio a otra gente que puede ser gente delincuencial y todo lo demás. Entonces, es importante que gente formada, honesta, pueda involucrarse en política. Entonces, que los jóvenes lo quieran hacer, más allá de las creencias que puedan tener, es muy importante, ¿no? Y por supuesto también leer bastante, ¿no? Porque para evitar precisamente estas visiones un poco caricaturales, ¿no? Un poco blanco-negro, donde finalmente no se piensa tanto, sino que se lanzan consignas, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Porque se ha perdido eso, ¿no? Se ha perdido un poco la noción del debate, pero debate de verdad, de ideas, no los insultos o discursos totalmente esquemáticos. Entonces yo creo que es muy importante para los liberales. Tampoco, bueno, en el caso de los liberales, que conozco también algunos amigos que son liberales, es no caer tampoco en el esquema, ¿no? Por ejemplo, ahora hay una discusión, ¿no?, que se está dando en las redes sobre si el Estado debe o no apoyar financieramente al cine nacional. Y entonces hay gente muy liberal que dice que es absurdo que el Estado lo haga. Ahora, ese es un ejemplo interesante, ¿no?, del análisis, porque uno dice, bueno, pero a ver, ¿por qué el Estado tendría que apoyar a gente que quiere hacer cine, que finalmente es una industria? El Estado no tiene por qué apoyar a nadie, ¿no? Pero en la mayoría de los países, casi todos los países ayudan a su cine. ¿Por qué? Porque si no estarían básicamente los cines, las grandes producciones hollywoodenses dominarían totalmente el cine a todas partes, ¿no? Y por otro lado, el cine es una manera de lo que se llama soft power o poder blando. Los países buscan influencia, entre otras cosas, en el Perú la gastronomía,
el turismo, la enseñanza del idioma, son cosas que forman parte del famoso soft power. Y el cine también. El cine de Corea del Sur, que ahora ha crecido muchísimo, recibe apoyo del Estado que es brutal. Entonces, a veces hay una especie de dogmatismo, ¿no?, que te hacen perder la perspectiva de cómo son las relaciones internacionales. Y las relaciones internacionales implican que tú necesitas efectivamente el soft power. Y si en el Perú se puede apoyar el cine, yo sé que de repente para unos liberales que me van a escuchar les va a parecer una aberrante lo que estoy diciendo, ¿no? Pero lo que quiero decir es, en todas las creencias, no solamente el liberalismo, todas, el tema es, ok, hay principios muy claros, pero también hay pragmatismo, también hay otras consideraciones que te hacen que a veces, pues, no puedes aplicar todo lo que tú crees. No existe una ideología que se pueda aplicar de manera pura en ninguna parte del mundo, ninguna ideología. Y por supuesto tampoco el liberalismo, ¿no? Entonces, sí, los principios liberales, defenderlos, ¿no? Efectivamente tenemos muchas veces estados que son demasiado grandes, efectivamente también subsidios que no deberían existir, cosas por el estilo, ¿no?, o subvenciones. Pero tampoco querer pues una especie de... Creo que hay que cuidarse mucho de la cosa esquemática, y eso tiene que ver mucho con las lecturas. La gente que más lee finalmente, en principio, puede matizar un poco más, ¿no?, y ser un poquito más flexible. Creo que eso es muy importante, porque si no, ¿qué va a pasar? Que va a ser finalmente, el liberalismo va a ser una especie de capillas, ¿no? Capillas, porque hay que ver, en general, en muchos países, ser liberal es casi ser miembro de una secta, ¿no?, en muchos países, ¿no? Un discurso liberal no gana elecciones muchas veces. Recién ahora, Milei, con un discurso bien liberal, pero claro, lo suyo es que él aparece en un contexto donde la gente está harta de todo, ¿no? Ya queremos una cosa distinta. Pero ¿por qué tiene que ser solamente en ese tipo de circunstancias que los liberales pueden ganar elecciones? ¿Por qué no ganarlas en otro tipo de circunstancias un poco más normales, ¿no? Entonces, esa es una recomendación que les haría en particular a los jóvenes liberales, ¿no? Que, por supuesto, principios muy sólidos, pero cuidarse mucho de la cosa esquemática, ¿no?, y la cosa un poco fanática, ¿no? Pues un poco casi se puede convertir casi en una religión, y eso no queremos. Francisco, antes de terminar el programa, sabemos que tienes un programa por YouTube, Sí. Hablemos del Mundo, ¿no? Sí. Es un programa que realmente es muy visto y queremos un poco que nos hables de ello, ¿no? Sí, bueno, fue una aventura que inicié tras mi paso por Geomundo, que es el programa que estaba en Canal 7. Entonces inicié esto para, bueno, seguir haciendo lo mismo, ¿no? Porque además un programa, como hacía en Geomundo, un programa, lo que quería hacer un programa didáctico, ¿no? Yo soy profesor universitario, tengo mucho ese afán de transmitir lo que sé y de manera fácil, didáctica, para el mayor público posible. Entonces, con esa idea es que comenzamos a grabar estos programas que duran poco para el formato de lo que es YouTube, ¿no? El programa de Geomundo dura 1 hora, ahí se puede hacer en la televisión, pero en este caso son programas que duran 10, 11, 12 minutos, no más, porque claro, el ritmo en YouTube es distinto, ¿no? Entonces la idea es esa, ¿no? Agarramos, por ejemplo, dos noticias principales, que las explico, las pongo en su contexto, y después una sección última que es un poco algo que se llama Es bueno saber, ¿no? Es bueno saber, por ejemplo, la última fue quién fue Helmut Kohl, que fue un canciller de Alemania que condujo la reunificación alemana. O también puede ser qué cosa es el Yom Kippur, una fiesta religiosa judía, ¿no? Entonces, digamos, son 3 secciones muy claramente delimitadas y que, claro, con la idea justamente de ser muy didáctico, ¿no? Y otra parte del programa, que ya otro día distinto, son entrevistas, ¿no? Entrevistas a personas sobre la actualidad del momento, ¿no? Sí, la Entonces, intención quizás es aquel que no sabe, digamos, o no tiene muchos conocimientos de relaciones exteriores, relaciones internacionales, del mundo, digamos, qué cosa pasa más allá de nuestras fronteras, así es. pueda rápidamente, digamos, ubicarse en ese contexto, ¿no? Exactamente. Está dirigido realmente a personas que no tienen necesariamente conocimiento y para ubicarlos en el contexto. Por eso dentro de lo que digo, no solamente hablo de la noticia en particular, sino lo que está alrededor, para que la gente entienda. Por ejemplo, lo que acabo de hacer, de decir,
en Alemania, ¿no? En Alemania, pues el canciller no es el ministro de Relaciones Exteriores, sino el primer ministro, porque es importante que la gente, porque si no la gente se confunde. Entonces hay que ser muy didáctico en eso para que justamente, ¿no? Haya por lo menos conocimientos básicos de algunas nociones, ¿no? En temas de relaciones internacionales y de política internacional. Muy bien, Francisco, muchas gracias por atender nuestra entrevista. Solamente quería decir que buscan en Google, Hablemos del Correcto. Mundo, lo buscan en Google, Hablemos del Mundo, ponen mi nombre y ahí aparece rápidamente y se pues, suscriben gratis, ¿no? La suscripción es gratuita y bueno, ya está, listo. Muy bien. Francisco, muchas gracias por atender nuevamente. Reitero nuestro agradecimiento por la entrevista. Esperemos que en otra oportunidad también puedas contar con nosotros, ¿no? Esto ha sido, digamos, una dinámica interesante, corta quizás para que los movimientos liberales, en este caso la Fundación Libertad, tenga conocimiento, digamos, de una parte de lo que he podido hablar sobre el contexto internacional, cómo está América Latina y cómo está el Perú con respecto a la política internacional, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a ustedes, Fabián.